Por séptimo año consecutivo, cada mañana mi mano se extiende hacia la mitad vacía de la cama. A veces en sueños, todavía oigo a Lidia levantarse antes que yo para preparar el té. Mi subconsciente juega una mala pasada, haciéndome creer por un instante que ella simplemente ha salido a la cocina. Pero luego abro los ojos y veo el papel pintado descolorido de nuestro dormitorio, que una vez elegimos juntos. El tenue estampado de acianos que ahora parece solo una mancha gris en la luz de la mañana. Tengo 73 años y vivo solo en la casa que construí con mis propias manos. En Carver's Bridge me conocen como Morvena Tallis, un antiguo electricista que durante 35 años reparó el cableado de toda la ciudad. Ahora mis manos ya no son lo que eran. Las articulaciones crujen como bisagras sin engrasar, pero todavía puedo cambiar un enchufe o cambiar el cableado de mi propia casa. Y eso me basta. Esa mañana de domingo me dediqué a lo que en los últimos años se había convertido en mi ritual habitual: hojear viejos álbumes de fotos. En las fotos desgastadas sonreía Lidia, muy joven, con nuestro hijo Declan en brazos. Luego, fotos de las vacaciones en los lagos. Después, la graduación de Declan, su boda. Cuanto más avanzaba, menos fotos había, hasta que las páginas del álbum quedaron vacías, esperando una continuación que nunca llegaría. Una llamada telefónica interrumpió mi meditación sobre el pasado. No me gustaba que me llamaran los domingos. A mi edad, ya no esperas nada bueno de las llamadas inesperadas. Papá, soy yo. La voz de Declan sonaba tensa, como si fuera a darme una mala noticia. ¿Qué pasa?, pregunté inmediatamente. Tenemos problemas con el piso. El propietario ha rescindido el contrato de forma repentina. Tenemos que mudarnos en una semana. Me quedé callado. Mi hijo me llamaba más o menos cada 2 meses, normalmente en vacaciones o cuando necesitaba algo. Ya me imaginaba a dónde quería llegar. Necesitamos un lugar donde vivir hasta que encontremos una nueva casa, continuó Declan. Quizás podríamos quedarnos en tu casa, como máximo un par de meses. Miré la pared vacía de enfrente. Antes había un retrato de Lidia colgado allí, pero lo guardé en el armario porque me dolía demasiado verlo todos los días. ¿Cuándo vendrán?, fue lo único que pregunté. Si es posible, mañana. Vanessa ya está entrando en pánico por todo esto. Vanessa, mi nuera. La mujer que en 20 años no ha encontrado tiempo para aprender a cocinar los platos que le gustan a mi hijo. La que siempre me ha mirado como un mal inevitable con el que hay que conformarse en las fiestas. De acuerdo, respondí. La habitación de arriba está libre. Gracias, papá. Intentaremos no molestar. Después de esa conversación, me quedé sentado en el sillón durante mucho tiempo, mirando por la ventana a mi jardín. En su día, Lidia y yo plantamos aquí un jardín de flores, pero ahora solo crecía hierba, que yo cortaba de vez en cuando. La idea de que mi tranquila vida se viera alterada me provocaba una vaga inquietud. Pero al fin y al cabo, Declan es mi hijo, y solo serán un par de meses. A la mañana siguiente me desperté antes de lo habitual y empecé a prepararme para la llegada de los invitados. Limpié el polvo de los muebles de la habitación de invitados, cambié la ropa de cama y fregué los suelos. Intenté no pensar en cómo Vanessa frunciría el ceño al descubrir que las cortinas estaban descoloridas y que el colchón era demasiado duro. Llegaron después del almuerzo. El viejo sedán de Declan se detuvo en la puerta y yo observé desde la ventana cómo descargaban las maletas. No eran 2 ni 3, sino 6. Para un par de meses me pareció excesivo. Papá, Declan me abrazó en la puerta. Había engordado desde la última vez que nos vimos y tenía más canas. Gracias por acogernos. Hola, Morwen. Vanessa me tendió la mano para saludarme. Nunca me llamaba papá, ni siquiera señor Tallis. Siempre me llamaba por mi nombre, como si fuéramos de la misma edad. Espero que no le molestemos mucho. Les ayudé a llevar las cosas a la casa. Vanessa empezó a mirar a su alrededor y noté que se fijaba en la alfombra desgastada del salón y en mi colección de piezas de radio antiguas en la estantería. ¿Podemos ocupar la habitación de arriba?, preguntó Declan, aunque yo ya la había preparado para ellos. Por supuesto, asentí. La bañera funciona, pero el calentador es viejo. Si quieren agua caliente por la noche, hay que encenderlo una hora antes. ¿Hay ducha?, preguntó Vanessa. Es solo bañera. Ella intercambió miradas con Declan, y casi pude oír el "te lo dije" tácito. La primera noche transcurrió en un ambiente de tensa cortesía. Preparé la cena.
un asado según la receta de Lidia. Declan se comió 2 raciones, alabándolo como cuando era niño. Vanessa apenas tocó su plato. Muy casero, dijo apartando la comida. Pero estoy a dieta. Después de la cena, me fui a mi habitación y los dejé acomodarse. A través de las finas paredes se oían sus voces apagadas y sus pasos. Movían cosas, desempaquetaban otras. No quise entrometerme. Al fin y al cabo, tenían que acomodarse. Por la mañana me desperté a las 6, como de costumbre. Bajé silenciosamente a la cocina para no despertar a los invitados y descubrí que Vanessa ya estaba allí. Estaba sentada a la mesa con una taza de café y escribiendo rápidamente algo en su portátil. Buenos días, la saludé. Ah, Morwen. Ni siquiera levantó la vista. El café está en la cafetera. He comprado una nueva. La tuya era antigua. Miré la encimera. Mi vieja cafetera, que me había servido fielmente durante 15 años, había desaparecido. En su lugar había una máquina cromada brillante con una docena de botones. ¿Y dónde está la mía?, pregunté tratando de que mi voz sonara neutra. Oh, la guardé en el trastero. Ocupaba demasiado espacio. Abrí la nevera en silencio. Allí también había cambios. En lugar de mis productos habituales, había tarros de yogur, unos batidos verdes y paquetes con la etiqueta sin gluten. He hecho un pequeño cambio, comentó Vanessa, apartando por fin la vista de la pantalla. Espero que no te importe. Solo quería poner orden. Esta es mi casa, dije en voz baja. Y yo tenía orden. Claro, claro. Sonrió con esa sonrisa que se le suele dedicar a un niño caprichoso. Solo pensé que se podía optimizar un poco el espacio. Ya sabes, un enfoque moderno. No discutí. Me preparé una tostada y un té. No me apetecía tomar café de la nueva cafetera. Y salí al jardín. Allí, entre los viejos manzanos que Lidia y yo habíamos plantado en su día, podía pensar con tranquilidad. La primera semana se hizo muy larga. Declan se iba a trabajar temprano por la mañana y volvía tarde por la noche. Vanessa trabajaba a distancia, y la casa se llenaba todo el día con el sonido de sus conversaciones telefónicas. Intenté pasar desapercibido, pasando la mayor parte del tiempo en mi habitación o en el garaje, donde tenía un pequeño taller. El viernes por la noche, cuando los 3 nos reunimos para cenar, Declan intentó relajar el ambiente. «Papá, ¿cómo te va? ¿Qué has hecho esta semana?» «Lo de siempre», respondí. «He arreglado la radio de mi vecino Bertram». «¿Todavía te dedicas a eso?», se sorprendió Vanessa. «Ahora hay radio por internet, podcast. Me gusta arreglar cosas», respondí simplemente. «Cuando algo se rompe, sé cómo arreglarlo». «¿Qué tal la búsqueda de un nuevo piso?», le pregunté a Declan, cambiando de tema. Mi hijo y Vanessa intercambiaron miradas rápidas. «Por ahora no hemos encontrado nada adecuado», respondió Declan. «Los precios se han disparado y lo que ofrecen es demasiado pequeño o está en una mala zona. Quizás tengamos que quedarnos un poco más», añadió Vanessa. «Espero que no te importe, Morven». ¿Qué podía decir? «No, coged vuestras 6 maletas y marchaos». Es mi hijo, aunque solo llame cuando necesita algo. «Por supuesto, quedaos todo el tiempo que necesitéis», respondí. El sábado por la mañana me desperté con un ruido. Alguien estaba moviendo muebles. Me vestí rápidamente y bajé las escaleras. En el salón, Vanessa daba órdenes a Declan, que intentaba mover mi vieja estantería. «¿Qué pasa?», me pregunté. «Oh, Morven». Vanessa se dio la vuelta. «Hemos decidido renovar un poco el ambiente. Esta estantería tapa la ventana y hace que la habitación parezca lúgubre. Esta estantería lleva aquí 30 años», dije. Lidia misma eligió el lugar para ella. Al mencionar el nombre de mi difunta esposa, Declan se quedó paralizado. Vanessa, sin embargo, solo hizo un gesto con la mano. «Pero eso fue hace mucho tiempo. El interior hay que renovarlo al menos una vez cada década». «Papá», Declan intentó suavizar la situación. «Solo queríamos mejorar las cosas. La casa está un poco anticuada». «Es mi casa», sentí cómo la ira crecía dentro de mí. «Y yo no di permiso para cambiar los muebles de sitio». «Pero ahora vivimos aquí», objetó Vanessa. «¿No se puede crear un ambiente más acogedor?» Miré mi salón, que ya era irreconocible. El sillón en el que leía por las tardes había sido desplazado a un rincón. En la pared había aparecido una serie de cuadros abstractos. Mi colección de piezas de radio había desaparecido de la estantería y en su lugar había velas decorativas y estatuillas. «¿Dónde están mis cosas?», pregunté. «Las guardé en una caja en el trastero», respondió Vanessa. Estaban acumulando polvo y parecían trastos viejos. La palabra trastos viejos me golpeó más fuerte que una bofetada.
No eran solo piezas, eran recuerdos. Cada transistor, cada microchip me recordaba los proyectos en los que había trabajado, a las personas cuyos aparatos había reparado. Declan, vuelve a colocar la estantería en su sitio, dije tratando de mantener la calma, y devuelve mis cosas al lugar donde estaban. Papá, pero esta es mi casa, repetí. Y mientras siga siendo así, aquí todo estará en su sitio. Me di la vuelta y salí sin esperar su reacción. Necesitaba aire fresco. En el jardín, me senté en un viejo banco y me quedé mirando los manzanos durante un buen rato. También eran viejos, con la corteza agrietada, pero seguían dando frutos cada año. Cuando volví a casa una hora más tarde, el armario estaba en su sitio, pero mi colección no había vuelto a la estantería. En los días siguientes, empecé a notar otros cambios. En el baño aparecieron nuevas toallas y alfombrillas. En la cocina, nuevas ollas y sartenes. Mis cosas viejas desaparecían una tras otra, como por arte de magia. Una noche no pude encontrar mi taza favorita, la que me regaló Lidia por nuestro 30º aniversario de boda. Vanessa, ¿has visto mi taza azul? Le pregunté asomándome al salón, donde ella estaba viendo una serie. ¿La que está agrietada? La tiré, respondió sin apartar la vista de la pantalla. Estaba muy vieja. Compré un juego de vajilla nuevo, mira en el armario. Me quedé allí de pie, incapaz de articular palabra. La taza estaba rota, sí, pero yo mismo la había pegado y la había usado todos los días durante los últimos 10 años. No tenías derecho, logré decir finalmente. Morven, solo es una taza vieja, me miró con desconcierto. Ya hay demasiadas cosas sentimentales en la casa. A veces hay que dejar atrás el pasado. No respondí. Volví a la cocina. Cogí una de las tazas nuevas, anónima y blanca, y preparé té. Pero no lo bebí. Me limité a sentarme y mirar cómo se elevaba el vapor. Cuando Declan regresó por la noche, los oí discutir en voz baja en su habitación. A través de las finas paredes se oían fragmentos de frases. Se está convirtiendo en un problema. Se necesita más tiempo. No entiende los estándares modernos. A la mañana siguiente, Declan se acercó a mí mientras trabajaba en el jardín. Papá, quería pedirte perdón por la taza. Comenzó. Vanessa no sabía que era tan importante para ti. No se trata de la taza, Declan, respondí, limpiándome las manos con unos vaqueros viejos. Se trata de respeto. Esta es mi casa. Aquí viven mis recuerdos. Lo entiendo, se frotó la nuca, un gesto que había adquirido de niño cuando estaba nervioso. Es solo que Vanessa tiene su propia idea de cómo debe ser una casa. Entonces debería comprarse uno propio, comenté, y enseguida me arrepentí de haberlo dicho. Lo siento. No era mi intención. No, tienes razón, suspiró Declan. Estamos trabajando en ello. Es solo que ahora mismo estamos pasando por dificultades económicas. No terminó la frase, pero yo lo entendí. No estaban buscando un nuevo apartamento. Planeaban quedarse aquí. Esa misma noche, descubrí que todos mis medicamentos antiguos habían sido tirados del cuarto de baño y sustituidos por unas vitaminas y suplementos de moda. Ben, esas pastillas estaban caducadas, me explicó Vanessa cuando le pregunté al respecto. Solo me preocupaba por su salud. Entre ellas estaban mis medicamentos para el corazón, objeté. No estaban caducados. Oh, se quedó desconcertada por un momento. No lo sabía, pero podemos conseguir una nueva receta. Tengo un amigo farmacéutico. No dije nada y me fui a mi habitación. Allí, tras cerrar la puerta, saqué de la mesita de noche un paquete de medicinas de repuesto que previsoramente guardaba aparte. Como electricista, siempre he comprendido la importancia de los sistemas de reserva. Pasaban los días y la casa se parecía cada vez menos a la mía. Cortinas nuevas, cojines nuevos en el sofá, cuadros nuevos en las paredes. Las fotos de Lidia desaparecieron del salón y fueron sustituidas por paisajes anónimos y motivos abstractos. Un día volví de la tienda y descubrí que mi sillón, ese en el que pasaba las tardes leyendo, había desaparecido. En su lugar había uno moderno, de líneas rectas y reposabrazos finos. ¿Dónde está mi sillón?, le pregunté a Vanessa, que estaba preparando algo en la cocina. Oh, Declan y yo decidimos hacerte un regalo, sonrió. Tu viejo sillón estaba completamente hundido, seguro que te dolía la espalda. El nuevo es ortopédico, especial para personas mayores. Para personas mayores. Miré ese sillón ajeno, me imaginé sentado en él, como en una habitación de hospital, y sentí que me ahogaba. Yo no pedí ningún regalo, dije.
¿Dónde está mi sillón? Lo hemos donado a una tienda benéfica, suspiró Vanessa. Morben, ¿por qué te empeñas tanto? Solo intentamos ayudarte. Salí de casa sin decir nada más. Caminé sin rumbo fijo hasta que llegué a un parque al otro lado de la ciudad. Allí, sentado en un banco público, me di cuenta de que me había convertido en un extraño en mi propia casa, que cada día desaparecía algo, no solo objetos, sino también los recuerdos asociados a ellos. Por la noche cuando volví, Declan intentó hablar conmigo. Papá, sé que estás molesto por lo del sillón, pero es que estaba muy viejo. Queríamos lo mejor. Declan, miré a mi hijo, al que una vez enseñé a montar en bicicleta, a arreglar enchufes, a ser un hombre. ¿Cuándo pensáis mudaros? Apartó la mirada y ese gesto me dijo todo lo que necesitaba saber. Estamos buscando opciones, pero ahora es muy difícil encontrar vivienda, y Vanessa cree que aquí hay suficiente espacio para todos. Si renovamos un poco el interior, renovar el interior, repetí, es decir, quitar todo lo que me recuerda que esta es mi casa, a Lidia, a nuestra vida aquí. Papá, ya han pasado 7 años, dijo Declan en voz baja. Quizás sea hora de seguir adelante. No respondí. Simplemente me fui a mi habitación, el único lugar que aún permanecía intacto. Pero ya sabía que era solo cuestión de tiempo. Al día siguiente, al regresar de mi paseo, descubrí que la puerta de mi habitación estaba abierta. Dentro, Vanessa estaba revisando las cosas de mi armario. Hanaka, ¿qué estás haciendo? Le pregunté, deteniéndome en la puerta. Ongo Morben, se sobresaltó por la sorpresa. Solo estaba ayudando a ordenar. Tienes tantas cosas viejas que puedes regalar. Sal de mi habitación, le dije en voz baja pero con firmeza. Ahora mismo. No entiendo por qué reaccionas así, frunció el ceño. Solo intento ayudar a organizar el espacio. No te he pedido ayuda, especialmente en mi habitación. Vete. Vanessa apretó los labios pero salió. En la puerta se dio la vuelta. Sabes, Morben, es muy difícil tratar contigo. Declan y yo estamos intentando crear un hogar moderno y cómodo, y tú te aferras al pasado. No es sano. Después de que se marchara, cerré la puerta con llave y me senté en la cama. Los silenciosos cambios en mi casa ya no parecían tan silenciosos. Eran como una marea, lenta pero implacable, que arrastraba todo lo que conocía y amaba. Y empecé a comprender que pronto podría sentirme como un extraño entre las paredes que yo mismo había construido. En otro tiempo, esta casa había sido mi fortaleza. Ahora me sentía como un invitado no deseado. Cada mañana bajaba a la cocina preguntándome qué más habría cambiado durante la noche. Esa mañana de martes descubrí que la nevera había sido completamente reorganizada. Mis alimentos ahora ocupaban solo un pequeño estante en la parte inferior. Todo el resto del espacio estaba lleno de recipientes con etiquetas, tarros de batidos y algunas frutas exóticas. Buenos días, Morben. Vanessa estaba sentada a la mesa, mirando algo en su tablet. He reorganizado un poco la nevera. He reservado un estante aparte para tus productos, para que no se mezclen. Abrí en silencio mi estante. El queso que compraba en el mercado había desaparecido, al igual que el pescado ahumado que me gustaba comer en el desayuno. ¿Y dónde está mi queso?, le pregunté. Ah, tenía moho, respondió ella sin levantar la vista. Lo tiré. Era queso azul, dije sintiendo cómo se tensaban los músculos de mi cara. Un queso francés muy caro. ¿De verdad? Por fin me miró con una expresión de ligera sorpresa. Parecía completamente en mal estado. En cualquier caso, esos quesos son muy perjudiciales para la salud, especialmente a tu edad. A mi edad, la frase que se había convertido en su arma favorita. He comido ese queso durante 40 años, respondí. Y voy a seguir comiéndolo durante otros 40. Vanessa soltó una breve risa, como si hubiera hecho una broma, y volvió a su tableta. Por cierto, Declan y yo hemos pensado que sería más cómodo que desayunaras después de las 9. Hasta esa hora, tengo videollamadas de trabajo en la cocina y el ruido extra me molesta. Miré el reloj. Eran las 7:30. Toda mi vida había desayunado a las 7. Esta es mi casa, le recordé. Y desayunaré cuando me convenga. Por supuesto, sonrió con la misma sonrisa indulgente de siempre. Solo pensé que podríamos establecer algún tipo de horario para que todos estemos cómodos. Al fin y al cabo, somos una familia. No discutí, saqué el pan, hice una tostada, le unté mantequilla y salí con una taza de té. A mi habitación, como un niño culpable. Por la noche, ese mismo día, Declan trajo a casa una caja plana. ¿Qué es eso?, le pregunté cuando la llevó al salón.
Un televisor nuevo, respondió mi hijo con orgullo. Ultra fino, inteligente, se puede conectar a internet y ver películas sin discos. Miré mi viejo televisor, que todavía funcionaba bastante bien. Sí, la pantalla no era tan grande como la de los modelos modernos, pero a mí me bastaba. ¿Para qué? Fue lo único que pregunté. Papá, tu televisor es de la época analógica. Pronto dejarán de funcionar. Vanessa ya estaba abriendo la caja y sacando una brillante pantalla negra del grosor de un dedo. Ya verás, Morven, qué diferencia, dijo. Te conectaremos todos los servicios y podrás ver cualquier programa. Por la noche, instalaron el nuevo televisor en la pared y quitaron el viejo de la mesita. También quitaron la mesita, porque ocupaba demasiado espacio. Yo estaba sentado en mi nueva silla ortopédica, viendo cómo desaparecían uno a uno los últimos vestigios de mi antigua vida. Cuando terminaron de configurar el televisor, Declan me entregó un mando a distancia delgado con decenas de botones. Mira, comenzó a explicar, pulsando un botón tras otro. Aquí está el menú, aquí los ajustes, aquí puedes seleccionar el servicio que quieres ver. Miré el mando a distancia y luego a mi hijo. 20 años atrás, yo le enseñé a cambiar un fusible quemado. Ahora él me enseñaba a encender la televisión. Bien, fue lo único que dije mientras tomaba el mando. Cuando subieron, me quedé sentado mucho tiempo frente a la pantalla apagada, sin encenderla. Mi mirada vagaba por la habitación, que cada día se volvía menos reconocible. Una alfombra nueva, lámparas nuevas. Incluso el olor era diferente. Un aroma sintético procedente del ambientador eléctrico que Vanessa había instalado en una esquina. Me levanté y fui a mi estudio, una pequeña habitación junto a la cocina donde guardaba herramientas, libros de electrónica y facturas. Al abrir la puerta, me detuve en el umbral. La habitación había cambiado por completo. Mi escritorio había desaparecido. En su lugar había una cinta de correr y algunas máquinas de ejercicio. En la pared había un gran espejo. ¿Te gusta?, dijo Vanessa a mi espalda. Declan y yo hemos decidido montar un gimnasio. Es bueno para la salud. Me giré lentamente. ¿Dónde están mis cosas? En el garaje. Ella se encogió de hombros. Todo está cuidadosamente guardado en cajas. Pensamos que, de todos modos, rara vez usas esta habitación y hay que entrenar con regularidad. Yo uso esta habitación todos los días. Mi voz sonaba tranquila, pero sentía que me temblaban las manos. Es mi despacho. Aquí están mis libros, mis instrumentos, mis cuentas. Morven, pero si estás jubilado, dijo ella encogiéndose de hombros. ¿Para qué necesitas una habitación entera para tus papeles? Además, ahora se puede guardar todo en formato electrónico. Puedo enseñarte a usar el almacenamiento en la nube. No respondí. Simplemente me di la vuelta y me dirigí al garaje. Allí, entre telarañas y polvo, había cajas con mis cosas, apiladas sin cuidado, etiquetadas con letra descuidada, papeles viejos, herramientas, trastos. Al abrir una de ellas, vi mis cuadernos de notas, aquellos en los que llevaba un registro de todos los trabajos realizados desde la época en que reparaba el cableado de toda la ciudad. En otra caja había álbumes de fotos, incluido el que estaba viendo el día que Declan me llamó. En la tercera estaban mis herramientas, muchas de las cuales me había dejado mi padre. Me senté en el suelo de hormigón entre esas cajas, y por primera vez en mucho tiempo sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. No por lástima hacia mí mismo, sino por impotencia, por comprender que me estaban borrando metódicamente de mi propia casa. Cuando volví a casa, oí a Declan y Vanessa hablando en la cocina. Demasiado brusco, decía Declan. Habría que haberlo discutido primero con él. De todos modos, no habría aceptado, respondió Vanessa. Ya sabes lo terco que es. A veces es más fácil darle un hecho consumado. Al fin y al cabo, también lo hacemos por su bien. No estoy seguro de que tirar sus cosas sin preguntarle sea por su bien. Declan, la voz de Vanessa se volvió más firme. Ya lo hemos hablado. Si queremos vivir aquí normalmente, necesitamos espacio. Y tu padre simplemente no entiende que es hora de seguir adelante. Todo ese sentimentalismo por las cosas viejas no es sano. Pasé silenciosamente por la cocina hacia mi habitación. Si queremos vivir aquí normalmente, así que realmente planeaban quedarse. Por mucho tiempo, quizás para siempre. Los días siguientes se convirtieron en un enfrentamiento silencioso. Intentaba pasar el menor tiempo posible en casa, saliendo temprano por la mañana y volviendo tarde por la noche. Paseaba por el parque, me sentaba en la biblioteca,
visitaba a viejos amigos. Cualquier cosa con tal de no ver cómo mi casa se convertía en un espacio ajeno. Pero los cambios continuaron. Un día descubrí que la puerta de mi dormitorio no se cerraba con llave. Habían quitado la cerradura. «Es por tu seguridad, Morben», me explicó Vanessa cuando le pregunté al respecto. «¿Y si te encuentras mal por la noche? ¿Cómo entraremos?» «Tengo 73 años, no 93», objeté, «y quiero que se respete mi vida privada». «Por supuesto», asintió con la misma sonrisa indulgente. «Pero la seguridad es más importante. Además, las puertas cerradas crean un mal ambiente en la familia. ¿No le parece?» Después de eso, empecé a notar que mis cosas en la habitación se cambiaban de lugar periódicamente, como si alguien entrara y pusiera orden. No faltaba nada, pero todo estaba en un lugar distinto al que yo lo había dejado. El viernes por la noche estaba sentado en el patio trasero cuando Declan se me acercó. «Papá», comenzó a decir con vacilación, «quería hablar sobre la situación». «¿Sobre qué situación?», pregunté. «¿Sobre que tiran mis cosas? ¿O sobre que han convertido mi estudio en un gimnasio? ¿O tal vez sobre que no puedo cerrar con llave la puerta de mi habitación?» Declan suspiró y se sentó a mi lado en el banco. «Sé que Vanessa a veces puede ser insistente», dijo, «pero ella quiere lo mejor. Simplemente tiene su propia idea de cómo debe ser una casa moderna». «Pero esta es mi casa, Declan». Lo miré a los ojos. «La casa que construí con mis propias manos, en la que he vivido con tu madre durante 35 años. ¿Y tú permites que tu mujer tire mis cosas y me diga cómo tengo que vivir?» «Tento encontrar un término medio», desvió la mirada. «Pero ya conoces a Vanessa. Es muy decidida». «Decidida». Un eufemismo interesante para descarada. «Hijo», le puse la mano en el hombro, «en su día te enseñé a defenderte. Te dije que un hombre debe tener su propia opinión. ¿Qué ha sido de ese niño?» Declan se levantó bruscamente. «No lo entiendes, papá. Los tiempos han cambiado. Ahora todo es diferente. Y sí, tengo mi propia opinión, pero a veces hay que ceder por el bien de la paz familiar. Incluso si eso significa permitir que se borre el recuerdo de tu madre». Se estremeció como si le hubieran dado un golpe. «No metas a mamá en esto». Su voz se volvió dura. «No es justo». «¿Injusto?» Yo también me levanté. «¿Sabes lo que es injusto? Que hayáis venido a mi casa, hayáis dicho que os quedaréis un par de meses y ahora la convirtáis en vuestro hogar sin preguntarme mi opinión. Eso es injusto, Declan». Me miró durante unos segundos y luego negó con la cabeza. «Simplemente no quieres aceptar los cambios, papá. El mundo no se detiene, y Vanessa y yo también necesitamos nuestro espacio». Con estas palabras volvió a entrar en la casa, dejándome solo en el jardín entre los manzanos, que ahora parecían los únicos testigos de mi vida anterior. A la semana siguiente ocurrió lo que yo llamaría el último paso. Al volver a casa después de ir a la biblioteca, descubrí que mis libros, una vieja colección de literatura técnica, novelas que leíamos con Lidia, álbumes de arquitectura, habían desaparecido de las estanterías del salón. En su lugar había revistas de diseño, algunas novelas contemporáneas y libros de psicología. «¿Dónde están mis libros?», le pregunté a Vanessa, que estaba colocando velas decorativas en la mesa de centro. «Los llevé a una tienda benéfica», respondió con naturalidad. «Ocupaban demasiado espacio y muchos estaban tan viejos que se deshacían. Elegí varios libros modernos buenos para reemplazarlos. Te gustarán, tienen mucha información útil sobre un estilo de vida saludable». Me quedé allí de pie, sin poder creer lo que había oído. Mis libros. Algunos los había coleccionado durante años. Otros eran regalos de Lidia. Otros eran recuerdos de amigos, colegas, tiempos en los que mi mente era más aguda y mis manos más fuertes. «¿Cómo has podido?», pregunté en voz baja. «No son tus cosas». Morben suspiró, como si le explicara lo obvio a un niño. «Nadie ha leído esos libros en años. Solo acumulaban polvo y ocupaban espacio. Ahora serán útiles para otra persona. No te corresponde a ti decidirlo». Sentí como la ira crecía dentro de mí. «No tienes derecho a disponer de mis cosas. Vivimos aquí», se enderezó mirándome desafiante. «Y necesitamos espacio para nuestras cosas. No podemos vivir entre objetos de museo». La miré y de repente comprendí una cosa muy simple. Para Vanessa, yo era uno de esos objetos de museo, anticuado, innecesario, ocupando espacio. Algo de lo que había que deshacerse para dejar espacio para la vida moderna. «¿Dónde está Declan?», pregunté. «En el trabajo, claro».
Ella se dio la vuelta y siguió colocando velas. Volverá tarde, tiene un proyecto importante. Fui a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama. A mi alrededor aún estaban mis cosas. Fotos, ropa, algunos libros que guardaba en el dormitorio. Pero sabía que no sería por mucho tiempo. Pronto llegarían los cambios aquí también. Por la noche Declan llamó a mi puerta. «Papá, ¿puedo pasar?» No respondí y él entró solo. Se sentó a mi lado en la cama. «Vanessa me ha dicho que estás triste por lo de los libros», comenzó. No sabía que ella iba a regalarlos. «Si quieres, podemos intentar recuperarlos». «No hace falta», le interrumpí. «Ya no importa». «Frena, papá. Sé sincero conmigo, Declan». Lo miré a los ojos. «No vas a mudarte, ¿verdad? Tienes pensado quedarte aquí. Para siempre». Apartó la mirada y eso fue más elocuente que cualquier respuesta. Lo hemos pensado», admitió finalmente. «La casa es grande, hay sitio para todos, y tú no tendrías que vivir solo. Podríamos ayudarnos mutuamente». «¿Ayudarnos?», sonreí con amargura. «¿Tirando mis cosas? ¿Reformando mi casa a vuestro gusto? ¿Tratándome como a un anciano indefenso al que hay que cuidar? Papá, nosotros no». «No, Declan», negué con la cabeza. «No me estáis ayudando. Estáis invadiendo mi territorio, paso a paso, tirando mis cosas, ocupando mis habitaciones, imponiendo vuestras reglas. Y tú lo estás permitiendo». Se quedó callado durante un largo rato y luego suspiró. «Hablaré con Vanessa. Le pediré que sea más suave». «No es una cuestión de suavidad, hijo», negué con la cabeza. «Es una cuestión de respeto, y vosotros no lo tenéis». Declan se marchó y yo me quedé sentado en la cama, mirando la foto de Lidia en la mesita de noche. Era la única foto que quedaba de ella en la casa. Miré su sonrisa y pensé en lo que diría si viera lo que estaba pasando ahora en nuestra casa. La mañana siguiente comenzó con nuevas mejoras. Vanessa contrató un servicio de limpieza que vendría 2 veces por semana. «Ahora tendrás una limpieza impecable, Morwen», me dijo durante el desayuno. «Y no tendrás que esforzarte en limpiar». «Yo me encargo de la limpieza», respondí. «Y no necesito a extraños en mi casa». «Pero es tan agotadora tu edad», dijo ella sacudiendo la cabeza. «Además, los profesionales lo hacen mucho mejor. Verás la diferencia». No discutí. ¿Para qué? De todos modos, lo harían a su manera. Por la noche, ese mismo día, encontré una gran tabla pegada a la nevera en la cocina. «Horario de uso de las zonas comunes», decía la inscripción en la parte superior. Según este cuadro, solo podía usar la cocina en determinados horarios, de 6 a 8 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde. El baño era mío de 5 a 6 de la mañana y de 9 a 10 de la noche. El salón de 10 de la mañana a 2 de la tarde, cuando Vanessa trabajaba en el gimnasio. Arranqué la hoja de la nevera, la arrugué y la tiré a la papelera. Cuando Vanessa volvió a la cocina, se dio cuenta de que faltaba el horario. «¿Dónde está la tabla?», preguntó, buscando con la mirada por las paredes. «En la basura», respondí. «Es donde debe estar». «Pero Morven», frunció el ceño. «Es para organizar el espacio común, para no molestarnos unos a otros. Esta es mi casa», la miré directamente a los ojos. «Y usaré mi cocina, mi baño y mi salón cuando quiera». Vanessa apretó los labios. «¿Sabes, Morven? Tu terquedad lo complica todo. Intentamos crear unas condiciones cómodas para todos, y tú te resistes a cualquier cambio. Es egoísta». «Egoísta». No podía creer lo que oía. «Vienes a mi casa, tiras mis cosas, ocupas mis habitaciones. ¿Me dices cuándo puedo usar mi propio baño y yo soy egoísta?» «Sí», dijo cruzando los brazos sobre el pecho. «Porque no piensas en lo que es cómodo para los demás. Solo piensas en ti mismo y en tus hábitos». La miré y de repente comprendí que era inútil discutir. Para Vanessa solo existía un punto de vista, el suyo. Todo lo demás era terquedad y resistencia al cambio. Salí en silencio de la cocina, dejándola hablando en el vacío. En mi habitación, me senté junto a la ventana y miré durante mucho tiempo el jardín, donde una vez jugaba el pequeño Declan, donde Lidia y yo plantamos manzanos, donde la vida era sencilla y comprensible. Ahora me sentía como un fantasma en mi propia casa, una persona sin derecho a voto, un invitado al que toleran por cortesía, pero que impide a los verdaderos dueños vivir como quieren. Al día siguiente, cuando volví de mi paseo, la casa estaba llena de gente desconocida. Movían muebles, quitaban cortinas, medían cosas. «¿Qué está pasando?», le pregunté a Vanessa, que dirigía el proceso. «Oh, Morven», exclamó radiante. «Hemos decidido renovar un poco el interior.
Estas personas son de un estudio de diseño y nos harán un proyecto. ¿Te imaginas lo bonito que quedará? Observaba cómo personas desconocidas recorrían mi casa. Fotografiaban las paredes y discutían qué tabiques se podían derribar y cuáles se podían mover. No pueden derribar las paredes sin el permiso del propietario de la casa, les dije. Pero lo hacemos todo para mejor, dijo Vanessa dándome una palmada en el hombro. Y te encantará el resultado, te lo prometo. En ese momento comprendí que había llegado al límite. Los límites no solo se habían desplazado, sino que se habían borrado por completo. Ya no soy el dueño de mi casa. Ni siquiera soy un invitado. Soy un estorbo, un viejo incómodo que, por alguna razón, aún no ha entendido que su tiempo ha pasado. Por la noche, cuando los diseñadores se marcharon, dejando tras de sí una pila de bocetos y muestras de materiales, me senté en mi habitación y revisé los documentos que, por milagro, habían sobrevivido a la limpieza. Entre ellos había un viejo documento de propiedad, un papel amarillento con sellos que confirmaba que esta casa era mía, que yo la había construido, que era su dueño y que tenía derecho a disponer de ella a mi antojo. Sostenía ese documento en mis manos y pensaba que el derecho legal nunca había sido importante para mí. Era mi casa no porque así lo dijera el papel, sino porque allí vivían mi alma, mis recuerdos, mi historia. Pero ahora, cuando todo eso había sido sistemáticamente destruido, solo me quedaba una cosa, el frío hecho legal. Esta casa me pertenece, y solo a mí. Y por primera vez en muchas semanas sentí que aún tenía fuerzas. Fuerzas para defender lo que era mío. Esa mañana de martes me desperté con los ruidos de una intensa actividad en la cocina. Alguien hacía ruido con los platos, abría y cerraba ruidosamente los armarios, hablaba por teléfono. El reloj marcaba las 6:30. Ni siquiera Vanessa solía levantarse tan temprano. Me puse una vieja bata y bajé las escaleras. Mi cuñada estaba en la cocina, colocando algunas listas y catálogos sobre la mesa. «Buenos días», la saludé. Vanessa se sobresaltó por la sorpresa. «Ah, Morven», asintió sin apartar la vista de sus papeles. «Perdona por el ruido, pero hoy tengo mucho que hacer». Me acerqué en silencio al armario donde guardaba mi té, pero descubrí que en su lugar había cajas con bebidas exóticas. «¿Dónde está mi té?», pregunté. «Lo he trasladado al armario de arriba», respondió Vanessa. Tenía que hacer sitio para los aperitivos. Miré hacia arriba. Mi té estaba allí, en el estante más alto, al que me costaba llegar. En silencio, cogí una silla, la acerqué y saqué el té. «Por cierto, Morven», Vanessa finalmente se apartó de sus papeles. «Tengo un evento importante el viernes por la noche, una cena corporativa». «¿Aquí?», la miré con sorpresa. «Sí, he invitado a mis compañeros a nuestra casa», sonrió. «Es una excelente oportunidad para fortalecer las relaciones laborales y causar una buena impresión. Hace tiempo que querían conocerme en un ambiente informal. A nuestra casa, no a tu casa. Otro pequeño desplazamiento de fronteras». «¿Y qué tengo yo que ver en esto?», pregunté mientras preparaba el té. Vanessa hizo una pausa y luego dijo con ese tono especial que utilizaba cuando iba a decir algo desagradable. «En realidad, Morven, quería pedirte que no aparecieras durante la cena». Me volví lentamente hacia ella. «¿Que no aparezca en mi propia casa? Entiéndelo bien», levantó las manos en un gesto conciliador. «Es una reunión de negocios muy importante para mi carrera. Habrá gente de la dirección de la empresa. Y si te ven...» Se detuvo buscando las palabras. «¿Al viejo?», sugerí. «No, no», ella negó rápidamente con la cabeza. «Es solo que, si hay un ambiente familiar, puede crear una atmósfera inadecuada. ¿Entiendes? Quiero dar la impresión de ser una profesional exitosa y moderna». La miré en silencio, tratando de asimilar lo que había oído. Me pedían que me escondiera, como si fuera un objeto viejo e incómodo que da vergüenza mostrar a los invitados. «¿Y dónde cree que debería estar?», pregunté. «Bueno, podría pasar la noche en su habitación», sugirió ella. «O quizá ir al cine, o visitar a unos amigos». «¿Quiere decir que quiere que me vaya de mi propia casa para que pueda impresionar a sus colegas?». «Ah, no, no hace falta que te vayas», se encogió de hombros. «Solo que no estorbes. Es solo por una noche, Morwen. Para mí es realmente importante». La miré y vi que ni siquiera se daba cuenta de lo ofensiva que era su petición. Para Vanessa era simplemente un detalle lógico para organizar un evento exitoso. Eliminar de su vista todo lo que no encajara en su idea de una vida moderna y exitosa. «Está bien», dije finalmente. «No interrumpiré tu cena». «¿De verdad?», se iluminó.
Gracias, Morben. Sabía que lo entenderías. No le expliqué lo que había entendido exactamente. Simplemente cogí mi taza de té y me fui a mi habitación. Por la noche, cuando volvió Declan, los oí hablar sobre la cena que se avecinaba. Vanessa hablaba en voz alta y con entusiasmo. Henry, el chef de La Surnobrega, ha aceptado cocinar aquí. ¿Te lo puedes creer? Y he encargado vajilla nueva, cubertería de plata. Hay que causar buena impresión. ¿Papá sabe lo de la fiesta?, preguntó Declan. Sí, hablé con él esta mañana, respondió Vanessa. Prometió no interferir. ¿Estás segura de que es una buena idea? La voz de Declan denotaba duda. Al fin y al cabo, es su casa. Declan, la voz de Vanessa se endureció. Ya lo hemos hablado. Si quiero ascender en mi carrera, necesito este tipo de contactos. Además, solo es una noche. Tu padre lo entenderá. Cerré la puerta de mi habitación en silencio, sin querer escuchar más. No me molestaba tanto la petición de Vanessa como el hecho de que mi propio hijo no hubiera tenido la fuerza para oponerse. Los días siguientes transcurrieron en medio del ajetreo de los preparativos para la cena. Constantemente llegaba gente a la casa. Traían vajilla nueva, manteles, lámparas. Vino un florista y pasó mucho tiempo arreglando composiciones florales que, en mi opinión, parecían malas hierbas, pero que, a juzgar por la conversación, costaban una fortuna. El jueves vinieron los limpiadores. Todo un equipo. Limpiaron todo, desde el suelo hasta el techo, incluyendo las ventanas e incluso las paredes. Lo limpiaron tanto que la casa dejó de oler a casa. Ahora olía a productos químicos de limpieza y aromatizantes artificiales. El viernes, desde primera hora de la mañana, comenzaron los últimos preparativos. Llegó el cocinero con sus ayudantes y la cocina se convirtió en un pequeño restaurante. Vanessa iba de un lado a otro de la casa, comprobando cada detalle, cambiando de sitio las flores y las velas, arreglando los manteles individuales de la mesa. Hacia las 3 de la tarde llamó a mi puerta. Morben comenzó sin preámbulos. Los invitados llegarán a las 6. Sería bueno que para entonces ya no estuvieras a la vista. Recuerdo tu petición, respondí. Pero no pienso salir de casa. Por supuesto, asintió rápidamente. Solo intenta no salir de la habitación después de las 6, ¿de acuerdo? He pedido que te traigan la cena aquí, como si fuera algún tipo de animal doméstico al que hay que alimentar, pero mantener alejado de los invitados. No hace falta, dije. No tengo hambre. Como quieras, dijo encogiéndose de hombros. Lo importante es que no salgas, por favor. Es muy importante para mí. Asentí con la cabeza y ella se marchó, claramente satisfecha con nuestro acuerdo. A las 5 decidí salir a dar un paseo para no oír el ajetreo de los últimos preparativos. Pasé por el parque, me senté en un banco, observé a los niños en el parque infantil y pensé en el extraño giro que había dado mi vida. Hacía solo 2 meses, era el dueño de mi casa. Ahora me pedían que desapareciera para no incomodar a los invitados con mi presencia. Volví sobre las 7. Abrí la puerta con cuidado con mi llave, tratando de no hacer ruido. Desde el salón llegaban voces, risas y el tintineo de copas. Por lo que parecía, los invitados ya habían llegado y la fiesta estaba en pleno apogeo. Caminé silenciosamente por el pasillo hacia la escalera, con la intención de deslizarme discretamente a mi habitación, tal y como le había prometido a Vanessa. Pero a mitad de camino me detuvo una voz. Disculpe, ¿quién es usted? Me di la vuelta. En la puerta de la cocina había una mujer joven con una copa de vino en la mano. Una de las invitadas, por lo que parecía. Soy Morben Tallis, respondí. Vivo aquí. Oh, levantó las cejas con sorpresa. ¿Es usted el padre de Declan? Vanessa no me dijo que usted también vendría. ¿No me lo dijo? Sonreí con tristeza. Bueno, no me extraña. ¿Por qué no se une a nosotros?, preguntó la mujer. Hay una discusión muy interesante sobre el mercado inmobiliario. Me temo que no estoy invitado, respondí. ¿Cómo es eso? Ella se rió. ¿En su propia casa? Sus palabras llamaron la atención de varios invitados más, que salieron al pasillo. ¿Qué pasa, Mandy?, preguntó un hombre alto con un traje caro. Me he encontrado con el padre de Declan, respondió la mujer. Imagínate, dice que no está invitado a cenar en su propia casa. Varias personas se rieron, evidentemente creyendo que era una broma. En ese momento, Vanessa apareció en el pasillo. Al verme, se quedó paralizada y en su rostro se reflejó toda una gama de emociones, desde la sorpresa hasta una ira mal disimulada. Morben, sonrió tensa. Pensaba que ya estabas durmiendo. Salí a dar un paseo, respondí. Y acabo de volver.
Qué pena que no me avisaras. Su voz denotaba tensión. Podríamos haber puesto un cubierto más. No te preocupes, dije. Prometí no interrumpir su cena y no voy a romper mi promesa. Ya me había dado la vuelta para subir las escaleras cuando el mismo hombre alto dijo, «Espere, ¿esta es su casa, señor Tallis?» Vanessa dijo que ella y Declan acababan de comprar esta preciosa mansión. Me volví lentamente. En el pasillo se hizo el silencio. Todas las miradas se posaron en mí y en Vanessa, que palideció. «¿Lo han comprado?», repitió él mirándola directamente. «Qué curioso, no sabía que había vendido su casa». «Señora Bridgewater, lo ha entendido mal», intervino rápidamente Vanessa. «Declan y yo simplemente nos hemos mudado aquí recientemente. Es una casa familiar. Pero usted hablaba de renovarla, de reformarla», continuó el hombre claramente desconcertado. Nos mostró los proyectos del diseñador. Solo eran ideas, Vanessa se rió nerviosamente. Ya sabe cómo son las familias jóvenes. Tantos planes, tantas fantasías. Para entonces se había reunido más gente en el pasillo, atraída por la inusual situación. Entre ellos estaba Declan, que miraba con inquietud de mí a Vanessa. «¿Qué está pasando?», preguntó. «Parece que tu esposa ha vendido mi casa», respondí sin ocultar mi sarcasmo. «Al menos eso es lo que les ha contado a sus invitados». «¿Qué?», Declan miró a Vanessa desconcertado. «¿De qué está hablando?». «Nada», respondió Vanessa secamente. «Solo un malentendido. Morven, ¿por qué no subes a tu habitación? Tenemos una velada importante». «Por supuesto», asentí. «No voy a interrumpir la venta de mi casa». Volví a girarme hacia la escalera, pero Vanessa me agarró de la mano. «Ya basta», sisió. «Lo estás estropeando todo». Yo miré su mano, que me apretaba la manga. «Solo he vuelto a mi casa, que por lo que parece, ya habéis vendido en vuestra imaginación». «Papá, por favor», intervino Declan. «No montemos una escena». «¿Una escena?», alcé la voz. «Es decir, cuando tu mujer dice que mi casa es suya, eso está bien. Pero cuando digo la verdad, ¿eso es montar una escena?». Los invitados comenzaron a mirarse entre sí, sintiéndose claramente incómodos. La mujer que fue la primera en hablarme dijo en voz baja, «Quizás sería mejor que nos fuéramos». «No, no, no, quédense», respondió rápidamente Vanessa. «Solo es un pequeño malentendido familiar. Morwen no se encuentra muy bien últimamente y a veces se confunde». «¿Se confunde?». No daba crédito a mis oídos. «¿Quieres decir que me he vuelto loco?». «Por supuesto que no», sonrió tensa. «Es solo la edad, ya sabes. Mi esposa Lidia era 10 años mayor que yo cuando murió», dije sintiendo cómo la ira hervía en mi interior. «Y hasta el último día, su mente estaba más aguda que una navaja. Así que no achaces mi descontento a la edad, Vanessa». «Papá», intervino Declan de nuevo. «Hablemos de esto más tarde. Ahora no es el momento». «¿Y cuándo será el momento, hijo?». Me volví hacia él. «¿Cuando hayáis reformado completamente mi casa? ¿O cuando la hayáis vendido de verdad?». El pasillo se quedó completamente en silencio. Todos los invitados observaban ahora con evidente interés el drama familiar que se estaba desarrollando. «Morven, basta». Vanessa intentó cogerme del brazo. «Ven, te acompaño a tu habitación». Aparté su mano. «No hace falta que me acompañes. Conozco perfectamente el camino en mi casa». «Basta ya», exclamó Vanessa de repente perdiendo el control. «Lo estropeas todo. Siempre todo». «¿Qué es lo que estropeo exactamente?», pregunté con calma. «¿Tu mentira de que esta casa os pertenece? Vivimos aquí», alzó la voz. «Estamos creando nuestro hogar, nuestra vida aquí. Y tú solo te aferras al pasado, a las cosas viejas, a todas estas chatarra». «Vanessa», advirtió Declan, pero ella no le escuchó. «No nos dejáis vivir normalmente», continuó, perdiendo por completo el control. «Intentamos crear un hogar moderno y bonito, y vosotros con vuestras viejas sillas, libros, fotografías. Hace tiempo que deberíais tirarlo todo. Al igual que todas esas ideas anticuadas de que vos sois el jefe aquí». Los invitados observaban ahora abiertamente la escena. Algunos incluso sacaron sus teléfonos, como si fueran a grabarla. «Vanessa, cálmate». Declan intentó tomar a su esposa por los hombros, pero ella lo empujó. «No, Declan, es hora de decir la verdad». Su rostro se sonrojó de ira. «No podemos vivir eternamente como en un museo. Esta es nuestra casa ahora y viviremos en ella como queramos». «¿Su casa?», pregunté en voz baja. «¿Sobre qué base?». «Sobre la base de que vivimos aquí», exclamó ella. «Sobre la base de que somos jóvenes.
Tenemos toda la vida por delante. Y ustedes solo están esperando a que se les acabe la vida. Y si realmente quisieran a su hijo, hace tiempo que le habrían cedido la casa. En el pasillo se hizo un silencio absoluto. Incluso Declan se quedó paralizado, conmocionado por las palabras de su esposa. Vanessa, dijo finalmente, no deberías haber dicho eso. ¿Por qué? Ella se volvió hacia él. Es la verdad. Los dos lo hemos pensado. Tu padre se sienta sobre esta casa como si fuera oro y nosotros tenemos que vivir en pisos de alquiler. No es justo. Miré a mi hijo, esperando que refutara las palabras de su esposa. Pero Declan permaneció en silencio, con la mirada baja. Y ese silencio me dijo más que cualquier palabra. Entonces, eso es lo que pasa, dije lentamente. No han venido aquí por problemas con el piso. Han venido para quedarse con mi casa. No, papá, dijo Declan por fin. Es cierto que hemos perdido el piso, pero pensamos que quizá fuera una señal, que era hora de unir a la familia, de vivir juntos. Vivir juntos, repetí, tirando mis cosas, ocupando mis habitaciones, imponiendo vuestras reglas y al final echándome de aquí. Nadie iba a echarte, se indignó Vanessa. Solo queríamos vivir como personas, en una casa moderna, no entre toda esta basura. Basura, asentí. Así es como llamas a mi vida, a mis recuerdos, a todo lo que Lidia y yo hemos construido a lo largo de los años. Me volví hacia Declan. ¿Y tú estás de acuerdo con eso, hijo? ¿Tú también consideras que la vida de tus padres es basura? Declan estaba de pie, con la cabeza gacha, incapaz de mirarme a los ojos. Papá, solo queríamos... Basta, lo interrumpió Vanessa. Basta de disculparte ante él. Tenemos derecho a nuestra vida, a nuestra casa. Y si él no lo entiende, es su problema. Se volvió hacia mí y vi en sus ojos un odio puro y sin matices. Aquí ya no hay sitio para ti, dijo con firmeza. O aceptas nuestras reglas o te vas. Elige. Vanessa, exclamó Declan. No puedes hablarle así a mi padre. Sí que puedo, dijo sin apartar la mirada de mí. Y lo hago. Esta casa es demasiado pequeña para los tres, sobre todo si uno de nosotros vive en el siglo pasado. Miré a esa mujer, a mi hijo, a los invitados atónitos, paralizados en el pasillo, y de repente sentí un extraño alivio, como si algo que se había acumulado durante mucho tiempo en mi interior hubiera salido finalmente al exterior. Tienes razón, Vanessa, dije con calma. Esta casa es realmente demasiado pequeña para nosotros tres. Con estas palabras me di la vuelta y subí las escaleras, dejando atrás un tenso silencio. En mi habitación saqué del armario una vieja bolsa de viaje, la misma con la que una vez fui con Lidia de vacaciones a los lagos. Metí en ella lo más necesario, varias camisas, pantalones, ropa interior y artículos de aseo. Luego envolví cuidadosamente en un jersey la foto de Lidia que estaba sobre la mesita y la puse encima. Saqué los documentos del cajón de la mesa, el pasaporte, la tarjeta sanitaria, la libreta bancaria y, por supuesto, los documentos de la casa. Los guardé en el bolsillo interior de la chaqueta, cerca del corazón. Cuando lo tuve todo listo, me senté en la cama y miré a mi alrededor. Esa habitación era el último rincón que aún conservaba mis recuerdos, mi historia. Todavía olía a Lidia, a su perfume, que a veces rociaba sobre la almohada para no olvidar su aroma. Aquí, en las paredes, colgaban nuestras fotos. Aquí, en la estantería, estaban los libros que leíamos juntos. Y ahora tenía que dejarlo todo, marcharme como un ladrón de mi propia casa. Desde abajo llegaban voces apagadas. Por lo que parecía, los invitados se despedían apresuradamente, sin querer ser testigos de una pelea familiar. Oí cómo Vanessa intentaba salvar la situación con su voz falsamente alegre. No, no, quédense, todo está bien. Solo es un pequeño malentendido. Pero nadie parecía creer en el malentendido. Se oían portazos y motores arrancando. La fiesta estaba irremediablemente arruinada. Al cabo de un rato, oí pasos en la escalera. Luego, un golpe en la puerta. ¿Papá? La voz de Declan sonaba insegura. ¿Puedo entrar? No respondí y él abrió la puerta él mismo. Al verme con la bolsa, se detuvo en el umbral. ¿Vas? Como ves, cerré la bolsa. Tu mujer ha dejado claro que no tengo nada que hacer aquí. Papá, ella no quería decir eso. Declan entró en la habitación. Solo está molesta porque las cosas no salieron según lo planeado. ¿Sabes lo importante que era esta cena para ella? Lo sé, asentí.
Y también sé que les dijo a sus invitados que ustedes habían comprado esta casa, que iban a remodelarla, que yo era un estorbo. No es así, negó con la cabeza. Nunca te hemos considerado un estorbo. ¿De verdad? Lo miré a los ojos. Entonces, ¿por qué no dijiste nada cuando ella tiró mis cosas? ¿Cuando convirtió mi despacho en un gimnasio? ¿Cuando impuso sus reglas en mi casa? Declan apartó la mirada. Intentaba encontrar un compromiso, murmuró, para que todos estuvieran cómodos. No, hijo, negué con la cabeza. Simplemente tenías miedo de tu mujer, miedo de ponerte de mi lado. ¿Y sabes qué? No te culpo. Yo también tenía miedo de los conflictos. Los he evitado toda mi vida, pero a veces hay que elegir un bando. Me levanté y cogí la bolsa. Papá, por favor, no te vayas. Declan me bloqueó el paso. Podemos hablarlo. Encontrar una solución. La solución ya está encontrada, respondí. Tu mujer la ha expresado. Aquí ya no hay sitio para ti. ¿Y sabes qué? Estoy de acuerdo con ella. Ya no hay lugar aquí para mis cosas, mis recuerdos, mi vida. Ahora todo eso es basura que hay que tirar para que ustedes puedan vivir como seres humanos. Persiste no, papá. Apártate, Declan, miré a mi hijo, al que una vez enseñé a ser un hombre. Me voy. Se quedó inmóvil durante unos segundos y luego se apartó lentamente. ¿A dónde vas a ir? Preguntó en voz baja. No te preocupes por eso, respondí. Tengo amigos. Pasé junto a él hacia la puerta, luego me detuve y me volví. Por cierto, tengo los documentos de la casa, por si tu esposa decide continuar con su juego de nuevos propietarios. Con estas palabras salí de la habitación y me dirigí a la escalera. Declan me seguía sin decir una palabra. Abajo, en el salón, Vanessa despedía a los últimos invitados. Al verme con la maleta se quedó paralizada. ¿Te vas? En su voz se notaba sorpresa, pero no arrepentimiento. Como tú querías, respondí. Dejo espacio para tu vida moderna. Pero, ¿a dónde irás? Ella miraba alternativamente a Declan y a mí, como si no creyera que realmente me iba. No es asunto tuyo. Pasé junto a ella hacia la puerta. Me detuve en el umbral y miré por última vez la casa que había construido con mis propias manos. Las paredes que guardaban el eco de la voz de Lidia. Las habitaciones donde creció mi hijo. Ahora todo eso se había convertido en algo ajeno. Era como si se hubiera pasado una página de la vida y hubiera comenzado un nuevo capítulo, inesperado y desconocido. Adiós, Declan, dije sin volverme. Espero que seas feliz en tu nueva casa. Y crucé el umbral, cerrando la puerta silenciosamente tras de mí. El aire nocturno era fresco y limpio. Respiré hondo, sintiendo una extraña ligereza. Era como si me hubiera quitado de encima la pesada carga que había llevado durante los últimos meses. Con una pequeña bolsa en la mano, caminé por la calle sin mirar atrás. No sabía exactamente a dónde iba, pero estaba seguro de una cosa. Sería mi propio camino. Y esta vez no permitiría que nadie me dijera cómo seguirlo. De repente empezó a llover. Las gotas grandes golpeaban el asfalto, obligándome a acelerar el paso. Caminaba por las calles nocturnas de Carver's Bridge, apretando en mi mano el asa desgastada de la bolsa de viaje, sin tener una idea clara de hacia dónde me dirigía. A mis 73 años me había quedado sin hogar, una ironía que me provocaba una amarga sonrisa. Las farolas se reflejaban en los charcos, creando difusas manchas amarillas de luz. La ciudad en la que había vivido toda mi vida de repente me parecía extraña y fría. La lluvia arreciaba, empapando mi chaqueta, pero seguí caminando, como si el movimiento pudiera ahogar los pensamientos que se agolpaban en mi cabeza. Solo media hora después me di cuenta de que mis pies me habían llevado a la casa de Ottolin Ferro. Éramos amigos desde hacía casi 20 años, desde que ella enviudó y se mudó a nuestra calle. Lidia la invitaba a menudo a tomar el té, y poco a poco, Ottolin se convirtió en parte de nuestra pequeña familia. Tras la muerte de Lidia, ella era la única que me visitaba con regularidad. Me traía pasteles caseros y a veces simplemente se sentaba a mi lado, permitiéndome guardar silencio. Su casa, una pequeña pero acogedora casita de campo con geranios en flor en los alféizares, brillaba con una luz cálida a pesar de lo tarde que era. Me quedé un rato junto a la verja, dudando si era correcto molestarla a esas horas, pero la lluvia me había empapado por completo y no tenía otra opción. Cuando llamé, Ottolin abrió casi de inmediato, como si estuviera esperando invitados. Era una mujer bajita, con el pelo corto y canoso y unos penetrantes ojos marrones,
que siempre me recordaba a un pájaro. Rápida, enérgica, con una mirada aguda que lo captaba todo a su alrededor. «¿Morben?» Me miró sorprendida, empapado y con la bolsa en la mano. «Dios mío, ¿qué ha pasado?» «Perdona por la visita tardía, Otolín», dije sintiendo cómo el agua goteaba de mi ropa. «¿Puedo pasar?» Por supuesto», dio un paso atrás para dejarme pasar al vestíbulo. «Estás empapado. Quítate la chaqueta, te traeré una toalla». Me quedé de pie en su cálido vestíbulo, que olía a canela y manzanas, y de repente sentí cómo la tensión de las últimas horas me abandonaba. Aquí estaba a salvo. Aquí no me consideraban basura. Otolain regresó con una toalla grande y una taza de té caliente. «Sécate y bebe», me ordenó. «Y luego cuéntame lo que ha pasado». En su pequeña sala de estar, sentado en un sillón desgastado pero cómodo, le conté todo. La llegada de Declan y Vanessa, mi progresiva expulsión de mi propia casa, la cena de hoy y la pelea final. Otolén escuchó sin interrumpir. Solo a veces asentía con la cabeza o fruncía los labios. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo rato y luego dijo: «Esa mujer es una auténtica arpía, y lamento que tu hijo no haya encontrado el valor para enfrentarse a ella». «No culpo a Declan», suspiré. «Siempre ha evitado los conflictos. Incluso de niño prefería ceder antes que discutir». Y sin embargo, Otolín negó con la cabeza. Permitir que su esposa trate así a su padre es imperdonable. Contemplé el fuego de la pequeña chimenea que Otolain había encendido para que pudiera entrar en calor. Las llamas me recordaron las tardes con Lidia, cuando nos sentábamos junto a la chimenea de nuestra casa, hacíamos planes y soñábamos con el futuro. Con una casa que ahora había perdido para siempre. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», dijo Otolain, como si me hubiera leído el pensamiento. «Tengo una habitación de invitados. No es tan espaciosa como tu dormitorio, pero es bastante cómoda». «Gracias», asentí con gratitud. «Solo será por unos días hasta que decida qué hacer». «No te apresures», dijo mientras se levantaba para rellenarme la taza de té. «Esas decisiones no se toman de forma espontánea, especialmente a nuestra edad». Esa noche tardé mucho en conciliar el sueño, tumbado en una cama desconocida. La lluvia golpeaba la ventana y me parecía oír en su ruido los ecos de toda mi vida. Los años felices con Lidia, el nacimiento de Declan, su infancia, su juventud, su madurez. Y ahora esa vida me había traído aquí, a una casa ajena, con una pequeña bolsa de cosas. A los 73 años, empezando de nuevo. Por la mañana me desperté tarde. La luz del sol se colaba a través de las cortinas, dibujando manchas de colores en el suelo. La casa olía a pan recién horneado. Me vestí y bajé a la cocina, donde Otolín ya estaba ocupada junto a la estufa. «Buenos días, dormilón», me saludó. «¿Qué tal has dormido en tu nuevo hogar?» «Bien, gracias». Me senté a la mesa, donde ella inmediatamente colocó una taza de café y un plato con bollos calientes. «Come», me ordenó. «Tienes un día importante por delante». «¿Importante?», levanté las cejas con sorpresa. «¿Por qué?» «Por las decisiones», se sentó frente a mí. «Tienes que decidir qué hacer a continuación. Con la casa, con tu hijo, con tu vida». Bebí mi café en silencio. Otolain siempre había sido directa, una cualidad que yo apreciaba en ella. Sin rodeos, sin andarse con rodeos. «No sé qué hacer», admití. «Nunca pensé que a mi edad tendría que empezar de cero». «Empezar de cero no es tan malo», comentó ella. «A veces incluso es liberador». La miré con escepticismo y ella sonrió. «Créeme, sé de lo que hablo. Cuando Harold murió, pensé que mi vida había terminado, que solo me quedaba vivir los años que me quedaban recordando el pasado. Pero luego me di cuenta de que podía empezar un nuevo capítulo, hacer lo que siempre había querido, pero había pospuesto. Ser quien quería ser y no quien los demás veían en mí». Sus palabras me hicieron reflexionar. Toda mi vida había estado definido por mis roles. Marido, padre, sostén de la familia, dueño de la casa. ¿Y quién soy ahora que esos roles han desaparecido o cambiado? ¿Quién es Morben Tallis sin la casa que construyó? ¿Sin la esposa a la que amaba? ¿Sin el hijo que lo respeta? «¿Llevas contigo los documentos de la casa?», preguntó de repente Otolain. Asentí con la cabeza. «Los cogí antes de irme. Están en mi bolso». «Sácalos», me pidió. «Quiero comprobar algo». Subí las escaleras y volví con la carpeta en la que guardaba todos los documentos importantes. Otolín examinó atentamente los documentos de propiedad,
moviendo los labios como si leyera cada palabra en silencio. Lo que pensaba, dijo finalmente. La casa te pertenece por completo. No hay copropietarios ni cargas. Eres el único propietario legal. Lo sé, me encogí de hombros. Pero ¿qué importancia tiene eso ahora? No puedo volver allí. No puedes, levantó las cejas. ¿O no quieres? Me quedé pensativo. ¿De verdad no podía volver? Legalmente, la casa era mía. Podía simplemente ir y exigir que Declan y Vanessa se marcharan. Pero al pensar en nuevos conflictos, en gritos, en la necesidad de echar a mi propio hijo, no quería eso. No quiero, admití. Estoy cansado de luchar por cada centímetro de espacio, por cada cosa. Cansado de sentirme como un extraño en mi propia casa. Ottolina asintió. Lo entiendo. Pero ¿sabes lo que eso significa? Eres libre, libre de decidir qué hacer con la casa. Venderla, alquilarla, intercambiarla. Es tuya y solo tú decides su destino. Miré los documentos amarillentos por el paso del tiempo. En ellos estaba toda la historia de la casa, desde la compra del terreno hasta la última reparación del tejado. Cada página guardaba una parte de mi vida, y ahora esa historia en papel resultaba más pesada de lo que esperaba. Ah, y sí, no terminé la frase, pero Ottolin me entendió. ¿Y si vendes la casa? Ella se encogió de hombros. Entonces tendrás dinero para una nueva vivienda, para una nueva vida, sin recuerdos que te lastren. Antes, la idea de vender la casa me parecía blasfema. ¿Cómo se puede vender el lugar donde has pasado toda tu vida? Donde cada rincón guarda recuerdos de Lidia? Pero ahora, sentado en la cocina de otra persona, de repente comprendí que la casa ya no era el lugar que recordaba y amaba. Vanessa y Declan la habían cambiado. Habían borrado los rastros de mi vida y la de Lidia, y los habían sustituido por los suyos. Y tal vez fuera más correcto dejarla ir definitivamente que aferrarse a una cáscara vacía. Lo pensaré, dije, guardando los documentos en la carpeta. Ottolene asintió con comprensión. No te apresures, tienes tiempo. Durante los días siguientes pasé mucho por Carver's Bridge, tratando de evitar la zona donde estaba mi casa. Deambulaba por el parque, me sentaba en la biblioteca, entraba en pequeñas cafeterías en las que nunca había estado. Era como si estuviera redescubriendo la ciudad en la que había vivido toda mi vida. Un día sentado en un banco del parque, observé a una joven pareja con un niño pequeño. Reían, se hacían fotos, parecían tan felices. Y de repente recordé cómo Lidia y yo paseábamos con el pequeño Declan, cómo nos alegrábamos de sus primeros pasos, de sus primeras palabras. ¿Dónde y cuándo perdimos esa conexión? ¿En qué momento mi hijo dejó de verme como un apoyo y empezó a verme como un estorbo? Por las tardes, Ottolin y yo solíamos sentarnos en su salón, tomar té y charlar. Ella me contaba sobre su vida después de la muerte de su marido, cómo viajaba, cómo tomaba clases de pintura, cómo había hecho nuevos amigos. Yo la escuchaba y poco a poco empecé a comprender que la vida no se acaba con la pérdida de los puntos de referencia habituales. Simplemente cambia, abriendo nuevas posibilidades. Al cuarto día de mi estancia en casa de Ottolin, sonó el teléfono. Habló con alguien durante mucho tiempo, mirándome de vez en cuando, y luego colgó y anunció: «Mañana tendremos un invitado, Theodore Bridgewater. ¿Te acuerdas de él?». Negué con la cabeza. «Es el dueño de la cadena de minimercados Bridgewater e Hijos», explicó Ottolin. «Ya tiene 5 tiendas en la zona y está buscando un lugar para la sexta. Pensé que podría interesarte». ¿A mí? No entendí de inmediato a qué se refería. «Tu casa, Morven», me miró fijamente. «Está en una buena zona, cerca de la carretera principal. Es el lugar ideal para una pequeña tienda». Me quedé paralizado, asimilando sus palabras. ¿Vender la casa no por cualquier motivo, sino para montar una tienda? La idea me parecía a la vez impactante y liberadora. «No estoy seguro», comencé a decir, pero Ottolin me interrumpió. «Solo habla con él. No tienes que decidirte de inmediato. Pero Theodore es un buen hombre y ofrece tratos honestos». A la mañana siguiente estaba tan nervioso como antes de un examen. Repasaba mentalmente los argumentos a favor y en contra de vender la casa, tratando de imaginar cómo reaccionaría Declan si se enterara. Varias veces estuve a punto de cancelar la cita, pero algo me detenía. Tal vez la idea de que era mi oportunidad de romper definitivamente el círculo de dependencia y comenzar una nueva vida.
Theodore Bridgewater llegó puntualmente a las 11. Era un hombre alto, de unos 60 años, con una barba canosa bien recortada y unos atentos ojos azules. Me estrechó la mano con firmeza, pero sin excesiva fuerza. El apretón de manos de una persona segura de sí misma, pero sin pretensiones de dominar. Encantado de conocerle, señor Tallis, dijo, sentándose en la silla que le ofrecí. Ottolina me ha contado su situación. Le doy mi más sentido pésame. Asentí con la cabeza, sin entender muy bien a qué se refería exactamente, si a la pérdida de su esposa o a la de su casa. Sin embargo, ambas pérdidas se sentían como la pérdida de una parte de mí mismo. Ottolin mencionó que está considerando la posibilidad de vender su casa. Continuó Theodore. Siempre estoy buscando buenos lugares para nuevas tiendas, y si la ubicación es adecuada, estoy dispuesto a ofrecer un precio justo. La casa está en la esquina de Maple y River, dije. No muy lejos del centro, pero en una zona tranquila. Conozco ese lugar, asintió Theodore. Es una buena zona, en crecimiento. Muchas familias jóvenes se están mudando allí. Es ideal para una pequeña tienda de comestibles con cafetería. Discutimos los detalles. El tamaño del terreno, la distribución de la casa, el estado de las comunicaciones. Teodoro hizo preguntas concretas y tomó notas en una pequeña libreta. No me metió prisa, no me presionó, simplemente recopiló información. Me gustaría ver la casa antes de hacer una oferta, dijo al final de la conversación. Pero entiendo que la situación es delicada, teniendo en cuenta que ahora viven allí su hijo y su nuera. Me quedé pensativo. La idea de llevar a un posible comprador a la casa donde Declan y Vanessa habían establecido su moderno hogar me parecía a la vez aterradora y justa. Puedo organizar una visita, dije. Al fin y al cabo es mi casa, y tengo derecho a enseñársela a quien quiera. Theodore me miró atentamente. ¿Estás seguro de que está preparado para dar ese paso? Vender la casa en la que ha vivido toda su vida es una decisión importante. Miré a Ottolina, que observaba en silencio nuestra conversación. Ella asintió levemente, como si me apoyara en cualquier decisión que tomara. Hasta ahora no estaba seguro, admití. Pero ahora sé que estoy listo. Esta casa ya no es lo que era. Vanessa se esforzó por destruir todos los recuerdos que guardaba en ella. Solo quedó la carcasa, y tal vez sea mejor dejarla ir que aferrarse a paredes vacías. Teodoro asintió con comprensión. Respeto su decisión, y le prometo que si llegamos a un acuerdo, todo se hará de la forma más correcta posible. Sin presiones, sin prisas. Quedamos en vernos dentro de 2 días para inspeccionar la casa. Cuando Theodore se marchó, Ottolina se sentó a mi lado y me tomó de la mano. ¿Estás seguro de que quieres esto, Morven? Miré los documentos de la casa, que aún estaban sobre la mesa. Papeles amarillentos por el paso del tiempo, que guardaban la historia de mi vida. Ya no me parecían pesados. Al contrario, por primera vez en mucho tiempo sentí una gran ligereza. Era como si la decisión tomada me hubiera liberado de una carga que había soportado durante demasiado tiempo. Sí, respondí. Estoy seguro. Es hora de seguir adelante. La mañana del viernes amaneció clara y soleada, como si la propia naturaleza bendijera mis intenciones. Me desperté temprano, cuando los primeros rayos apenas comenzaban a atravesar las cortinas de la habitación de invitados de Ottolin. Me quedé tumbado, mirando al techo y pensando en el día que tenía por delante. Hoy tenía que volver a la casa que había construido, en la que había vivido toda mi vida y que ahora iba a vender. No podía quitarme de la cabeza una extraña sensación, una mezcla de determinación, inquietud y cierta liberación. Durante el desayuno, Ottolin notó mi tensión. ¿Estás nervioso?, me preguntó mientras me servía té. Un poco, admití. No todos los días vuelves a casa como vendedor. ¿Estás seguro de que no quieres avisar a Declan? Ottolin me miró atentamente. Puede que sea un shock para ellos. Negué con la cabeza. Si les aviso, Vanessa se preparará, montará su defensa, y yo quiero ver su reacción real. Quiero que comprenda lo que significa echar a alguien de su propia casa. Ottolina no discutió, solo asintió con la cabeza. Lo entiendo, pero prepárate para que ella pueda montar una escena. He vivido con ella bajo el mismo techo durante 2 meses. Sonreí. Estoy preparado para sus escenas. Theodore Bridgewater llegó a las 10 en punto, tal y como habíamos acordado. Llegó en un sedán negro, elegante, pero sin ostentación, como el propio Theodore.
Llevaba un traje de negocios, pero sin corbata, y una carpeta de cuero bajo el brazo. ¿Está listo, señor Tallis?, preguntó mientras me estrechaba la mano. Morven, por favor, le corregí. Y sí, más listo que nunca. Los primeros minutos del trayecto transcurrieron en silencio. Entonces Theodore preguntó, ¿habrá avisado a su hijo de nuestra visita? No, negué con la cabeza. Creo que será una sorpresa para ellos. Theodore me lanzó una rápida mirada, pero no dijo nada. Aprecié su tacto. Muchos habrían empezado a hacer preguntas y a dar consejos, pero él respetó mi decisión. Cuando llegamos a la casa, sentí que mi corazón se aceleraba. Por fuera tenía el mismo aspecto que el día que me fui. La misma fachada de ladrillo, los mismos manzanos en el jardín, el mismo tejado de tejas que yo mismo había colocado 5 años atrás. Pero ahora lo veía con otros ojos, no como un refugio, sino como una propiedad que iba a vender. Buena ubicación, comentó Theodore mirando a su alrededor. Es una esquina, visible desde 2 calles, ideal para una tienda. Asentí con la cabeza y saqué las llaves del bolsillo. Todavía las tenía, un pequeño símbolo de que, legalmente, seguía siendo el dueño de esa casa. Nos acercamos a la puerta y, sin dudarlo, introduje la llave en la cerradura. Un movimiento habitual que había realizado miles de veces, pero que hoy se sentía diferente, como un acto de restauración de la justicia. La puerta se abrió y entramos en el vestíbulo. Por dentro, la casa había cambiado aún más de lo que recordaba. Papel pintado nuevo, muebles nuevos en el salón, que se veía desde el pasillo, unas lámparas modernas en las paredes. De mi antigua casa solo quedaba la fachada. ¿Quién es?, se oyó la voz de Vanessa desde el interior de la casa. Declan, ¿has vuelto? Se oyeron unos pasos y ella apareció en el pasillo, quedándose paralizada al vernos. Llevaba una bata y el pelo recogido en un moño descuidado. Era evidente que no esperaba visitas. ¿Morwen? Sus ojos se agrandaron por la sorpresa. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Hola, Vanessa, respondí con calma. He venido a enseñarle mi casa a un posible comprador. Este es el señor Bridgewater, propietario de una cadena de minimercados. Theodora sintió cortésmente, pero Vanessa lo ignoró y siguió mirándome con asombro. ¿Un comprador? Parecía no poder creer lo que había oído. ¿Vas a vender la casa? Exactamente. Di un paso adelante, adentrándome en el pasillo. Espero que no molestemos demasiado. Tenemos que inspeccionar todas las habitaciones, evaluar el estado de las comunicaciones y discutir los detalles. Vanessa se quedó boquiabierta, sin saber qué decir. Luego, como si hubiera recobrado el sentido, se abrochó rápidamente la bata y dijo, «Pero no puedes venir así sin más y... ¿Declan lo sabe?» «¿De qué exactamente?», me pregunté. «¿De que soy el propietario de la casa y tengo todo el derecho a venderla?» «Creo que lo sabe». Pasé junto a ella hacia la sala de estar, invitando a Theodora con un gesto a que me siguiera. Vanessa se quedó parada en el pasillo, sin saber claramente qué hacer. «Como puede ver, señor Bridgewater», comencé con tono profesional, «la sala de estar es espaciosa, con 2 grandes ventanas. Los techos son altos, lo que ofrece espacio para colocar vitrinas o estanterías. La calefacción es central, pero hace 5 años instalé un circuito adicional de calefacción por suelo radiante». Theodore examinó atentamente la habitación, tomando notas en su libreta. Vanessa finalmente salió de su estupor y se apresuró a seguirnos. «¡Esperen!», su voz temblaba por la ira que apenas podía ocultar. «No pueden venir así como así y examinar la casa. Vivimos aquí». «Con mi permiso», respondí tranquilamente, mientras seguía mostrándole a Theodore las características del diseño. «Y a juzgar por lo que me dijiste en nuestro último encuentro, ya no tengo cabida aquí. Así que he encontrado otro uso para esta casa». Vanessa palideció. «No puedes vender la casa mientras vivamos aquí. Es ilegal». Theodore carraspeó educadamente. «En realidad, señora, si el señor Tallis es el único propietario legal de la propiedad, tiene todo el derecho a disponer de ella como mejor le parezca, incluida la venta». «Pero nosotros somos su familia», exclamó Vanessa. «No puede echarnos a la calle». «Según tengo entendido», comentó Theodore, sin dejar de tomar notas, «fueron ustedes quienes echaron al señor Tallis a la calle hace unos días, aunque él es el propietario legal de esta casa». Vanessa abrió la boca, pero luego la cerró, sin saber qué responder. Vi cómo poco a poco se iba gestando en sus ojos la comprensión. La comprensión de que había cometido un error irreparable al echar no solo a un anciano molesto, sino a la persona de la que dependía el techo que la cobijaba. «La cocina está aquí»,
Continué con la visita, ignorando su desconcierto. Es espaciosa y tiene salida al jardín. Las instalaciones se renovaron hace 3 años. Cuenta con cocina de gas, horno eléctrico y espacio suficiente para instalar equipamiento industrial, por si planeas incluir una cafetería o una panadería en la tienda. Recorrimos metódicamente toda la primera planta. La cocina, el comedor, el pequeño despacho que Vanessa había convertido en gimnasio. Theodore lo examinaba todo con atención y hacía preguntas concretas sobre el cableado, las tuberías y los cimientos. Respondí con claridad y concisión, como si no se tratara de la casa donde había vivido toda mi vida, sino de una propiedad inmobiliaria cualquiera. Vanessa nos seguía como una sombra, sin atreverse a intervenir, pero sin marcharse. Su rostro se volvía cada vez más pálido con cada minuto que pasaba, con cada nueva habitación que inspeccionábamos como posible espacio comercial. Cuando subimos al segundo piso, sentí como algo se me encogía por dentro. Allí estaba nuestro dormitorio, el de Lydia, el de Declan, la pequeña habitación que utilizábamos como habitación de invitados. Ahora todo había cambiado hasta quedar irreconocible. Nuevo papel pintado, muebles nuevos, ningún rastro de la vida anterior. La segunda planta se puede utilizar como almacén u oficina, dije tratando de que mi voz sonara firme. Los techos son más bajos que en la primera planta, pero el espacio está bien organizado. Vanessa se detuvo en la puerta del dormitorio que compartía con Declan. Nuestro antiguo dormitorio con Lydia. No puedes hacer eso, dijo en voz baja. No puedes vender la casa donde creció tu hijo. Me volví hacia ella. ¿No puedo? Qué raro. Cuando tiraste mis cosas, ocupaste mis habitaciones e impusiste tus reglas, no pensaste en que lo estabas haciendo en la casa donde había vivido toda mi vida, donde murió mi esposa, donde cada rincón guardaba mis recuerdos. Vanessa se quedó en silencio, y por primera vez desde que nos conocíamos, vi en sus ojos algo parecido al arrepentimiento, o tal vez solo fuera el miedo a perder el techo que la cobijaba. Aquí se podría hacer una oficina estupenda. Continué, mostrándole a Theodora la antigua habitación de Declan, o una sala de descanso para el personal. Terminamos la visita en mi antigua habitación, la única que había permanecido prácticamente intacta desde mi marcha. La cama estaba hecha. Había una lámpara en la mesita de noche, pero el lugar donde antes estaba la foto de Lydia, la que me había llevado conmigo, estaba vacío. Bueno, dijo Theodore cerrando su libreta. He visto suficiente. La casa está en excelentes condiciones. La ubicación es ideal para mis propósitos. Estoy listo para hacer una oferta. Bajamos de nuevo al salón. Vanessa nos seguía como una sombra, sin decir ni una palabra. Vi cómo se retorcía nerviosamente el cinturón de la bata y cómo sus ojos buscaban una salida a la situación. Theodore abrió su carpeta de cuero y sacó unos documentos. He preparado un contrato preliminar. Por supuesto, la cantidad final dependerá de la tasación, pero estoy dispuesto a ofrecer... Mencionó una cantidad que me dejó sin aliento. Era mucho más de lo que esperaba, suficiente para comprar un nuevo apartamento y ahorrar para una vejez sin preocupaciones. Es una oferta muy generosa, dije, tratando de ocultar mi sorpresa. La ubicación lo vale, sonrió Theodore. Además, veo cuánto amor y cuidado se ha puesto en esta casa. Seguirá sirviendo durante muchos años, incluso después de la remodelación para convertirla en una tienda. Cogí el bolígrafo que me tendió y firmé el contrato preliminar. A continuación, Theodore sacó su chequera y extendió un cheque por el depósito, el 10% del importe total. Esto garantiza la seriedad de mis intenciones, dijo entregándome el cheque. El resto, una vez formalizados todos los documentos y desocupado el local. Cogí el cheque sintiendo una extraña mezcla de emociones. Alivio, tristeza, júbilo. Era el final de un capítulo de mi vida y el comienzo de otro. ¿Cuándo? La voz de Vanessa tembló y carraspeó. ¿Cuándo tenemos que dejar la casa? Theodore me miró, cediéndome el derecho a responder. Podría haber dicho inmediatamente. Podría haberles dado una semana o dos. Pero en lugar de eso, respondí. El contrato especifica un plazo de 30 días. Creo que es suficiente para encontrar una nueva vivienda. Vanessa asintió sin mirarme. Sus hombros se hundieron, como si le hubieran quitado el eje que la había mantenido erguida todos estos meses. De repente, ya no me pareció una adversaria temible, sino simplemente una mujer asustada que temía lo desconocido. ¿Lo sabe Declan?, preguntó en voz baja. No, respondí, pero puedes decírselo cuando vuelva.
Creo que le interesará saber que no solo echaste de casa a un viejo molesto, sino al legítimo propietario. Vanessa se estremeció como si le hubieran dado un golpe. En sus ojos se reflejó la comprensión, la plena conciencia de lo que había hecho. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero luego la cerró y bajó la mirada. Teodoro, sintiendo la tensión, tosió discretamente. Creo que hemos terminado por hoy. Me pondré en contacto contigo dentro de un par de días, Morven, para discutir los detalles del acuerdo. Nos dimos la mano y Theodore se dirigió hacia la salida. Lo seguí, pero me detuve en la puerta y me volví. Vanessa seguía de pie en medio del salón, pequeña y perdida entre los muebles nuevos que había elegido con tanto esmero para su casa. ¿Sabes?, dije sin levantar la voz. Cuando tiraste mis cosas, me sentí exactamente como tú ahora, indefenso, sin control sobre mi propia vida. Espero que recuerdes esa sensación y que nunca más le hagas eso a otra persona. Con estas palabras salí y cerré la puerta con cuidado. En la calle seguía haciendo sol, pero ahora esa luz me parecía diferente. No solo cálida, sino prometedora. Como si delante de mí no hubiera un vacío, sino un nuevo camino, nuevas oportunidades. ¿Estás bien?, preguntó Theodore, mirándome atentamente. Asentí con la cabeza. Sí, por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente bien. Nos subimos a su coche y nos alejamos de la casa. No miré atrás, pero sabía que Vanessa nos observaba desde la ventana. Veía cómo se marchaba el hombre al que consideraba un obstáculo y que, sin embargo, había resultado ser el dueño de su destino. El camino de vuelta a la casa de Ottolin transcurrió en silencio. Sostenía el cheque en la mano, mirando de vez en cuando la cantidad, como si no pudiera creer que fuera real. Mi casa, que había construido con mis propias manos, que amaba y en la que había vivido toda mi vida, pronto se convertiría en una tienda. Las paredes que guardaban el eco de la voz de Lidia serían derribadas. Las habitaciones donde creció Declan se convertirían en salas comerciales o almacenes. Y curiosamente, esa idea no me causaba dolor. Al contrario, había algo correcto en ella, algo definitivo. Era como si la casa, al perder su propósito como nido familiar, encontrara una nueva vida, un nuevo objetivo. ¿Sabes?, dije rompiendo el silencio. En otro tiempo soñaba con que esta casa pasara a manos de Declan y luego a las de sus hijos. Que mi familia viviera siempre en ella. Teodora asintió. A menudo ocurre así. Hacemos planes, pero la vida sigue su curso. Sí, asentí. Pero quizás sea mejor así. La casa servirá a otras personas, a otras familias que vendrán a comprar productos, pan, leche. Habrá vida, movimiento, y no será un museo del pasado que Vanessa intentó borrar con tanto empeño. Theodore me lanzó una rápida mirada. Eres un hombre sabio, Morven. No todo el mundo es capaz de ver las cosas así. Me encogí de hombros. No es sabiduría, solo experiencia. A mi edad empiezas a comprender que lo importante no es lo que pierdes, sino lo que haces con ello. Cuando llegamos a la casa de Ottolin, la vi en la ventana, esperándonos y observando la calle. Al ver el coche, salió al porche. ¿Qué tal?, preguntó cuando salimos del coche. Le mostré el cheque en silencio. Sus ojos se agrandaron por la sorpresa. «Dios mío, Morven, es una fortuna». «Suficiente para empezar de nuevo», dije. «Y quizá para una nueva casa. Más pequeña, claro, pero propia». Ottolin sonrió y vi en sus ojos algo que no había notado antes. Una calidez que iba más allá de la simple amistad. «¿Y cómo se tomó Vanessa la noticia?», preguntó, invitándonos a entrar en la casa. Como alguien que de repente se da cuenta de que ha echado de casa no a un viejo pesado, sino a su legítimo propietario, respondí. Con shock y horror, Ottolin no pudo contener una sonrisa. Confieso que me cuesta sentir compasión por ella después de todo lo que ha hecho. A mí también, asentí. Pero ¿sabes qué es lo extraño? No siento malicia, solo liberación, como si por fin hubiera escapado de la trampa en la que yo mismo me había encerrado. Entramos en la casa y Ottolin nos ofreció té para celebrar el éxito de la operación. Sentado a la mesa de su cocina, con una taza de té caliente en las manos, pensaba en lo extraño que se había vuelto mi vida. 2 semanas antes era el dueño de mi casa, luego un anciano sin hogar, y ahora era un hombre con un cheque por una gran suma de dinero y la oportunidad de empezar de nuevo. Theodore se despidió pronto, prometiendo ponerse en contacto conmigo en los próximos días para tramitar los documentos. Cuando se cerró la puerta tras él, Ottolin se sentó frente a mí. «¿De verdad estás bien, Morven? Era tu casa, tantos años,
Me quedé pensativo. ¿Estaba bien? ¿Sentía la pérdida? ¿Me arrepentía de mi decisión? ¿Sabes? Respondí lentamente. Una casa no son solo paredes, son recuerdos, sentimientos, personas a las que quieres. Vanessa y Declan destruyeron todo eso cuando aún vivía allí. Lo que vendí es solo una carcasa. Lo que realmente importa. Toqué el bolsillo interior de mi chaqueta, donde guardaba la foto de Lidia. Siempre está conmigo. Otolain sonrió y cubrió mi mano con la suya. Entonces me alegro por ti. Y por tu nuevo comienzo. Miré su mano, cálida y segura, y pensé que a veces las pérdidas abren las puertas a algo nuevo. A algo que ni siquiera podías imaginar mientras te aferrabas al pasado. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que era realmente libre. Libre de la carga del pasado, de las obligaciones, de las expectativas. Libre para elegir mi camino. Y Vanessa aprendió una lección que, espero, recordará para siempre. La lección de que el verdadero dueño no es el que grita más fuerte o ejerce más presión. Es el que tiene el derecho legítimo y la sabiduría suficiente para ejercerlo en el momento adecuado.